Muy buenas tardes. Iniciamos con la transmisión en vivo de nuestra conferencia online respecto a los principios básicos de la seguridad de salud en el trabajo. Les saluda el ingeniero Pedro Rojas, asesor técnico de la empresa Estándar Ecuador. Este es parte de una iniciativa que conforma una serie de eventos en conmemoración al Día Internacional de la Seguridad de Salud, que es el 28 de abril de todos los años. Esta conferencia va enfocada a dar a conocer, en principio, una opinión técnica respecto a algunos aspectos de la seguridad de salud. No es una capacitación en base teórica de la seguridad de salud ni de su gestión. Sin embargo, abarca principios fundamentales que deben preverse eh, como parte de una cultura preventiva, una cultura de seguridad. Bienvenidos a los que están participando a través de nuestra página de Facebook Live. También los invito a participar directamente a través de nuestro Skype, @Estándar Ecuador, donde podrán dar su punto de vista, hacer preguntas en vivo y las cuales trataremos de salir adelante en esta conferencia. Bienvenidos y arrancamos. Como ya lo había mencionado, mi nombre es Pedro Antonio Rojas, soy asesor líder de sistemas de gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiente de la empresa Estándar Ecuador. Somos una empresa de asesoría relativamente nueva en el mercado, sin embargo, tenemos la experiencia suficiente en que pretendemos ser una solución tanto empresarial y profesional en el mercado ecuatoriano. Una ciencia multidisciplinaria, rama de la salud pública, responsable de promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y prevenir todo daño, enfermedad o accidente causado a la salud, básicamente por las condiciones de trabajo. Es un concepto aceptado mundialmente, un concepto básico que lo debemos tener en cuenta como parte de nuestro conocimiento de seguridad y salud. Podemos partir igualmente de una perspectiva mundial de la seguridad de salud. Datos relevantes tomados de la OIT, directamente de la fuente de las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que cada 15 segundos a nivel mundial un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Es un hecho alarmante que posiblemente esté pasando desapercibido en nuestro medio, en nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, es una cifra bastante alta. Cada 15 segundos un trabajador muere. Cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Sufren lesiones desde leves hasta muy graves. Igualmente, con estas cifras se corresponden que cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Es una cifra que, si la ponemos en contexto, supera todas las catástrofes y eventos dañinos de otro tipo. Más de 2.3 millones de muertes al año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes de trabajo. Muchos de estos accidentes resultan con absentismo laboral y el coste de esta adversidad diaria es enorme. No es un problema que se pueda llamar irrelevante. El costo de esta adversidad diaria y la carga económica de las malas prácticas de seguridad de salud se estiman en un 4% del Producto Interno Bruto global al año. Es una cifra que muchos no la consideramos. Sin embargo, repercute en la economía mundial y aún no tiene visos de solución este problema. Esta conferencia vamos a abordar desde los conceptos principales o los principios de la seguridad de salud, abordando un tema histórico. En muchos medios podemos considerar que la seguridad de salud tal vez es un tema nuevo. Pues no, no es un tema nuevo.
seguridad de salud ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y ha evolucionado igualmente con el hombre. Parte de la historia de la seguridad de salud podemos tener referencias tan antiguas como hace más de 3.500 años. En el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, existen referencias históricas a este tema. Por ejemplo, el Código Legal Hammurabi es un código, es una norma de aproximadamente 1700 años antes de Cristo, donde ya se consideraban referencias respecto al cuidado y a la protección del trabajador. Se establecía castigos para los jefes de obra, para los líderes de una construcción en caso de que su construcción derive en daños a las personas o daños materiales. Por ejemplo, igualmente en nuestra historia, en la Grecia antigua, Hipócrates, hace 400 años antes de Cristo, consideró la influencia del medio ambiente y las características de cada organismo como causas de las enfermedades. Esto es un tema que se ha identificado de los orígenes de la humanidad, que la actividad humana genera daños a las personas y al ambiente. No es un tema nuevo y partimos de ese principio. Durante la Edad Media, sin embargo, durante el oscurantismo, se regresó a una concepción mágico-religiosa de las enfermedades y que posiblemente ha dificultado y aún presente en estos días a que este tema se desarrolle. En particular se asociaba la fatalidad, la fatalidad o la mala suerte era causante de los accidentes de trabajo. Igualmente parte de la historia de la seguridad de salud, en el siglo XV se iniciaron o se reiniciaron los registros de enfermedades de los trabajadores. Ulrich Elbow, por ejemplo, definió los síntomas de envenenamiento por plomo y mercurio. Hay que recalcar que básicamente partimos de una sociedad recolectora o primitiva, donde la industrialización es muy baja, hablamos de actividades muy básicas que posiblemente no afectaban con mucho impacto a las personas. Sin embargo, se identificaba la relación del trabajo con las enfermedades que aparecían. Esto era mucho de los artesanos o de los maestros, artistas que desarrollaban trabajos manuales. Paracelso, un alquimista, médico, astrólogo suizo, en 1493 investigó durante años, por ejemplo, la actividad en las minas y las condiciones. Tomó en consideración cuáles eran las afectaciones, las enfermedades típicas de estas personas y lo comparó con la población general y vio diferencias y notó la relación del trabajo con las enfermedades. El médico italiano, igualmente por el año 1600, básicamente publica una disertación en todas las enfermedades de los trabajadores. Es una obra que básicamente se le considera el padre de la medicina de trabajo. Ramazzini observaba que a los operarios los examinaba y documentaba sus labores. Incluso proponía medidas higiénicas y preventivas. Logró determinar la relación directa de la actividad laboral y las enfermedades. Al llegar la revolución industrial, todo este enfoque que hasta el momento se venía llevando de procesos artesanales cambió. Y, por ejemplo, a partir del tiempo de la revolución industrial, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la aparición de la máquina a vapor transforma vertiginosamente la realidad laboral. La revolución industrial fue en rigor una revolución económica, social y cultural. Todo cambió. Se logró una mayor cantidad de producción, los procesos eran mucho más eficientes que hasta la fecha, con fuerza humana. La máquina llegó a cambiar el proceso productivo de forma totalmente diferente a lo que se venía desarrollando.
Básicamente, en esta etapa se apuntó a una producción en masa que nos llevaba a una mayor producción por el número de personas o consumidores de esos productos, y ligado a la seguridad de salud en esta etapa, básicamente están las luchas sociales o las luchas obreras, donde las principales reivindicaciones de esta clase obrera del siglo XIX se centraron en garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libre organización sindical. Luego se avanzó en otras reivindicaciones, por ejemplo, el límite de edad mínima de trabajo, la protección a las mujeres, el trabajo nocturno y el derecho al descanso semanal. Fue una lucha que apuntó a no centrarnos directamente en la producción en sí, sino en garantizar los derechos de los trabajadores. Hacia finales del siglo XIX irrumpe el Taylorismo, que básicamente como método de trabajo apunta a incrementar la capacidad de producción y avanzando con una denominada organización científica del trabajo, donde ya aparecen procesos específicos para desarrollar productos. Igualmente aparecen enfermedades relacionadas al trabajo y se desarrolla como ciencia la medicina del trabajo. Comienza a ocuparse, por ejemplo, de las enfermedades profesionales derivadas del uso de maquinarias industriales. En 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo, quien une la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros, con el objetivo de impulsar la justicia social, las mejoras de las condiciones de vida y el trabajo en el mundo. La Organización Mundial del Trabajo básicamente es una derivación de las luchas laborales de la clase trabajadora, de los movimientos laboristas de inicio de siglo. A partir igualmente de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento obrero avanza en la demanda de mejoras concretas de las condiciones de trabajo vinculadas a la seguridad de salud. Básicamente esta tendencia apunta a que la medicina del trabajo se consolide, se convierte en una ciencia y la seguridad social como tal conlleva que los trabajadores gocen de derechos sociales y asistencia médica. Aparece la figura de comité de higiene y seguridad, y de esta forma se produce un cambio de perspectiva que ya en las primeras luchas sociales se apuntaba a reducir la jornada laboral. A partir de este punto, la lucha social se apunta hacia la mejora de condiciones de trabajo, la seguridad y la prevención de enfermedades del trabajo. Como historia reciente de la seguridad de salud, en el 2003 la OIT comenzó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad de Salud, aportando de esta manera su fortaleza tripartita y su experiencia en el diálogo social, justamente aprovechando este día de conmemoración. También se celebra o se conmemora básicamente en memoria de todos los trabajadores muertos y heridos en el trabajo, organizado a nivel mundial por el movimiento sindicalista a partir del año 1996 y coordinado con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Esto marca un hito muy importante, ya que apunta a objetivos globales de crear una cultura de seguridad, de socializar, incentivar, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de este tema. Un poco la historia de la seguridad y salud apunta a que la seguridad y salud ha evolucionado a la par de la fuerza laboral humana y de la tecnología. Esto ha hecho que de alguna manera la relación directa entre el aparecimiento de enfermedades y el ocurrimiento de accidentes igualmente vaya de la mano. No implica el aparecimiento de nuevas tecnologías necesariamente una reducción en el número de accidentes o enfermedades del trabajo.
generalmente se relaciona a un incremento, ya que las nuevas tecnologías traen nuevos riesgos, ya lo vamos a abordar más adelante, que posiblemente aún no podemos, como personas, como sociedad, gestionar estos nuevos riesgos. Eh, Parte de de los conceptos básicos es necesario conocer igualmente que la seguridad de salud en sí no es una ciencia única, es una ciencia multidisciplinaria que relaciona una serie de factores que es necesario igualmente que lo conozcamos. Por ejemplo, las disciplinas principales de la seguridad de salud que se relacionan directamente con su accionar, tenemos la medicina laboral, la ergonomía, la seguridad industrial, la higiene industrial, la toxicología, la psicología laboral, la epidemiología laboral, entre otros. Por ahora vamos a considerar el listado que se ha descrito. Como medicina laboral, básicamente entendemos la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que ocurren y de las tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y capacidades del trabajador, entendiendo que la ergonomía concibe la adaptación del trabajo al hombre y no viceversa. Esta ciencia igualmente se enfoca en las capacidades del trabajador y de cómo el trabajo puede influir en esas capacidades. Como seguridad industrial, en cambio, entendemos como el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de una actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos. Básicamente apuntamos a prevenir la ocurrencia de accidentes relacionados con las condiciones de trabajo. Por otro lado, tenemos la higiene industrial. Esta disciplina, parte de la seguridad y salud ocupacional, es una disciplina o esta disciplina que anticipa, reconoce, evalúa y controla los riesgos para la salud en el ambiente de trabajo, con el objeto de proteger a los trabajadores, básicamente su salud, bienestar y salvaguardar la comunidad en general. Apuntamos a que es un monitoreo, una evaluación constante del medio ambiente de trabajo. Otra de las disciplinas muy importantes dentro de la seguridad de salud tenemos la toxicología laboral. Es parte de la medicina que estudia básicamente los efectos nocivos de los agentes químicos sobre los organismos vivos y su mecanismo de acción y tratamiento. En nuestro entorno laboral permanentemente estamos expuestos a sustancias químicas que pueden influir en nuestro organismo. Otra de las disciplinas que se relacionan con la seguridad de salud es la psicología laboral o psicosociología, que básicamente se encarga del estudio de la conducta interpersonal o interacción humana, entendiendo por interacción la influencia entre individuos o grupos. Dentro de esta disciplina se tratan lo que es los factores psicosociales. Básicamente se refiere a las condiciones de trabajo como la realización de una tarea, la organización del trabajo y su interacción con las características individuales de las personas, sus actitudes, sus capacidades y personalidad.
También se refiere a la interacción entre las exigencias laborales y las extralaborales. Como ejemplo, tenemos compaginar la vida profesional con la familiar, parte de los factores psicosociales en el trabajo. Otra de las disciplinas dentro de esta relación con la seguridad de salud tenemos la epidemiología laboral. Básicamente la epidemiología laboral es una técnica preventiva que en el marco de la medicina del trabajo estudia las enfermedades relacionadas con el trabajo, cómo aparecen en determinados sectores de actividad o ocupaciones, así como las causas, su transmisión y métodos para combatirlas. Hacemos básicamente una relación en que la epidemiología laboral nos permite hacer una relación causa-efecto entre las actividades que desarrolla un profesional, una persona, un trabajador, y las afecciones que se llegan a presentar. Es necesario para conocer los fundamentos o los principios de la seguridad de salud, conocer o dilucidar cuál es la relación con otros principios. Igualmente, tenemos una relación directa en la gestión empresarial o en la gestión productiva de la seguridad de salud ocupacional con la gestión de la calidad y la gestión ambiental. Eh, por un lado, vamos a conocer cuál es esta interacción de estos principios. Primeramente, tenemos que conocer cuáles son los principios de la gestión de calidad. Hemos realizado un extracto de los principios basado en la norma ISO 9001, en que nosotros podemos al menos hablar de 7 principios fundamentales en la gestión de la calidad. En primer lugar, tendríamos el enfoque al cliente. En calidad, siempre vamos a apuntar a satisfacer las necesidades del cliente o las expectativas del cliente. Otro de los principios de la gestión de la calidad es el liderazgo. Debemos crear y mantener en el ambiente empresarial o en el ambiente productivo un ambiente donde se puedan lograr, en base al liderazgo, los objetivos de la organización. Igualmente, otro principio es el compromiso y competencias del personal. El total compromiso del personal permite que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. Tenemos otro principio en la gestión de la calidad, que es el enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las actividades y los recursos se administran como un proceso. Otro principio tenemos la mejora. La mejora continua del desempeño apunta a que sea una actividad diaria, apuntar hacia la mejora continua. Otro principio, el número 6, tenemos la toma de decisiones informadas. Las decisiones eficaces se basan en hechos y datos para tomar dichas decisiones. Tomamos referencia que la gestión de la calidad no es un hecho subjetivo, sino es un hecho objetivo. Debemos tener datos concretos para tomar las decisiones pertinentes. La gestión de relaciones, el séptimo y último principio de calidad. Una relación de beneficio mutuo aumenta la capacidad y básicamente llega a crear valor. Partiendo de los principios de calidad enfocados en el producto y en las necesidades del cliente, pasamos a los principios de seguridad y salud, que básicamente debemos tener en cuenta
a la hora de apuntar a una gestión preventiva. Que básicamente de la experiencia podemos considerar que son los importantes. En primer lugar, tenemos que uno de los principios es de que todos los accidentes tienen causas naturales y se explican de una forma natural, no de una forma sobrenatural. Básicamente tenemos la ley del efecto. A cada causa tenemos un efecto. Todos los accidentes son causales y no casuales. ¿Qué implica este principio? Que básicamente es, si conocemos la causa, podemos ejecutar una acción preventiva. El segundo principio es de que todos los fallos y errores deben clasificarse en términos de características y comportamientos humanos. En este sentido, las fallas de los equipos, de las instalaciones, por su contexto y administración humana, llega a ser por el principio de implicación, parte de un comportamiento humano. El tercer principio de la seguridad de salud es de que las causas y contingencias de cada accidente están interrelacionadas, o noción de sistema. Generalmente se puede evidenciar este principio en que en el momento que sucede un accidente o una enfermedad, posiblemente esa causa de ese efecto como accidente o enfermedad es parte de una falla sistémica, una falla general en la parte administrativa o general de la empresa. Continuando, tenemos básicamente otro de los factores importantes dentro de la gestión empresarial es la gestión de la gestión ambiental, que básicamente en un sistema de gestión ambiental llevamos a cabo un conjunto de acciones que intentan conseguir la racionalidad durante el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa y protección del medio ambiente. ¿Qué implica esto? Que básicamente apuntamos hacia la racionalización del uso de todos los recursos naturales que se requieren en el proceso productivo. ¿Cuáles son los principios de la gestión ambiental? Igualmente estamos basados estos principios en la norma ISO 14001. Por un lado tenemos el principio de prevención. El control ambiental debe estar integrado en todas las actividades como parte de la gestión normal de una organización. Otro principio es el principio de precaución. Cuando se tengan dudas sobre las consecuencias de una acción o una determinada acción, debemos actuar con precaución y no llevar a cabo una actividad con un impacto ambiental desconocido a la espera de que se prueba al final científicamente o por los resultados de que se han causado efectos nocivos. Otro principio de la gestión ambiental es de que quien contamina paga. El responsable de la contaminación debe ser el responsable de los costos que implica el reparar el daño, y este debe ir acompañado de mejoras industriales y métodos de trabajo. ¿Cuál es el enfoque? Básicamente que el dueño del proceso es el dueño de los impactos y de las afectaciones al medio ambiente. Otro de los principios es la cooperación, donde todas las personas y organismos se encuentran
que se encuentran afectados por los planes ambientales deben participar en la formación, básicamente los problemas ambientales que generan en las fronteras que los limitan. Otro de los principios es de trabajar en un ecosistema. Tenemos en cuenta que la capacidad de carga de los ecosistemas locales, donde los sistemas naturales tienen una gran capacidad de depurar el nivel de contaminación. Sin embargo, esta capacidad puede ser rebasada por las actividades. Ahora, conociendo los principios de calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiente, básicamente podemos discernir que estos principios se interrelacionan. No se podría hacer calidad sin trabajar en el tema de seguridad y salud. Igualmente no se podría hacer calidad o seguridad y salud ocupacional sin considerar nuestro medio ambiente. Todos estos principios se interrelacionan. En algún momento sus fronteras, sus nexos no se podrían dilucidar. Sin embargo, se pueden manejar desde un enfoque individual, pero lo recomendable sería apuntar a una gestión integrada, tanto de la calidad del producto, de la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y del cuidado del medio ambiente. Considerando que no se podría obtener calidad de un producto sin cuidar la seguridad y salud ocupacional, sin cuidar el ambiente. Posiblemente ustedes lo podrían fácilmente identificar en una organización, en un entorno donde la calidad es deplorable. Todos los otros dos aspectos van de la mano, van de la par. Donde no se tiene calidad de un producto, no se cuida a las personas, igualmente no se cuida el ambiente. Ahora, vamos a avanzar con esta conferencia con un aspecto muy importante relacionado a la seguridad de salud. Hablamos en un inicio que uno de los objetivos principales es crear una cultura de seguridad. Posiblemente desde el aspecto inicial, desde el aspecto histórico, siempre está ligado a la cultura. Una cultura donde ha primado las creencias, posiblemente el influjo, la gestión de aspectos de seguridad y salud ocupacional no ha sido un aspecto relevante. ¿Qué entendemos como una cultura? En este caso vamos a utilizar un concepto del convenio número 187 de la OIT, donde su artículo 1 refiere de una cultura nacional. Apuntaríamos a una cultura como país, en este caso Ecuador. ¿Cuán avanzada está la cultura? Partamos desde el concepto. ¿Qué es cultura de seguridad? Básicamente, como cultura se refiere en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles. No estamos hablando solamente de empresas o de personas o de trabajadores, de autoridades o del Estado. Estamos hablando de todos los niveles, en el ámbito público, en el ámbito privado, en la que el gobierno, los empleadores, los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio de ambiente de trabajo seguro y saludable. ¿Cómo básicamente lo hacemos? Mediante un sistema de derechos y responsabilidades y deberes bien definidos. ¿Cómo lo hace el Estado? A través de normas, a través de leyes
que apuntan a este medio ambiente de trabajo saludable, seguro y saludable, y en la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención, que implica este principio de prevención. Apuntamos a que se reduzcan, se minimicen las pérdidas tanto humanas como materiales, mucho antes de que sucedan. Ese es, en definitiva, una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo se puede describir una evolución de una cultura de seguridad? Lo podríamos hacer a través de una curva de Bradley. Básicamente la empresa DuPont ha desarrollado una curva donde esto es parte de un modelo de gestión de seguridad y salud, donde se describe y se correlaciona la tasa de incidentes con las etapas o la evolución de la seguridad de salud. Partimos de una etapa de instinto natural, de un estatus reactivo, luego pasamos a una etapa, a un estatus de supervisión, donde las personas son dependientes de un proceso de supervisión estricta, rigurosa, para luego evolucionar a una etapa de cuidado individual o de cultura preventiva individual o independiente, donde la persona es capaz de asumir su responsabilidad de su autocuidado, y para finalmente apuntar a un trabajo o una etapa de trabajo en equipo o interdependencia, donde tenemos la capacidad de cuidarse mutuamente en todos los aspectos. Ahora, es muy fácil identificar en nuestro medio, en nuestra empresa, en nuestras actividades, en qué etapa de evolución de la seguridad de salud nos encontramos. Como un ejemplo nada más de cada etapa, ¿cómo identificar que en un ambiente de trabajo productivo se trabaja de forma instintiva? Ustedes lo podrían ver en cualquier medio, en que una persona no tiene conocimientos técnicos, no tiene la experticia, la competencia, solamente se producirá una reacción instintiva. Un ejemplo clásico: si el instinto de supervivencia me apunta a generar miedo en la persona, generaremos un cuidado instintivo. Un ejemplo clásico: si por ejemplo estamos realizando un trabajo en altura, ¿qué dice el instinto natural de preservación? Miedo a la altura, miedo a caerse. ¿Cuál será la medida instintiva de protección? Puede ser desde atarse o a negarse a hacer esa tarea, o atarse de forma antitécnica, que generalmente se ve en ambientes o en medios de trabajo informal. No se me ocurre más patético ejemplo que en el medio informal de la construcción, donde posiblemente se ve evidencia de si se realiza un trabajo en altura. La persona que realiza este trabajo en altura, su instinto le dice que se utilice una soga o un medio de atarse y de posiblemente evitar su caída en un medio de trabajo en altura. En una etapa de supervisión, aquí acotando algo, que generalmente en esta curva de evolución de la seguridad, la tasa de incidentes es mayor cuan menos esté desarrollada o evolucionada esta cultura de seguridad. Generalmente, en una etapa de trabajo, una etapa de instinto natural, de una etapa reactiva, la tasa de incidentes es muy alta. El instinto no puede reemplazar un criterio técnico o eliminar un aspecto que posiblemente requiera conocimientos profundos, tanto en el ámbito operativo como en el aspecto de seguridad. Igualmente, en la siguiente etapa, en la etapa de supervisión, tenemos que en este caso, aunque existe directamente por quien ejecuta las tareas operativas o laborales un desconocimiento de aspectos técnicos de seguridad,
En esta etapa posiblemente se le ha encargado a una persona que desarrolle actividades de supervisión y vigilancia, creando normas o reglamentos que apunten al cuidado, a la preservación de la integridad del trabajador o a evitar accidentes o enfermedades del trabajo. ¿Cuál es el tema? Que igualmente se mantiene una alta tasa de incidencias o de accidentes, donde básicamente a la falta de la supervisión, el trabajador, el operador, por su condición, posiblemente regrese a la etapa de trabajo por instinto natural. A la falta de supervisor, involucionamos en esta cultura de seguridad y trabajemos en una etapa inicial de instinto. Luego de esta etapa de supervisión pasaríamos a una etapa individual. Somos capaces de cuidarnos a nosotros. Tenemos un conocimiento básico del aspecto técnico, tanto de la producción o de la ejecución de actividades laborales, pero posiblemente no conocemos aspectos para ir más allá, para integrar la seguridad de salud o la cultura preventiva hacia las demás personas, hacia los demás integrantes del equipo de la empresa o del segmento productivo donde se esté elaborando. Igualmente existe una importante tasa de incidentes o accidentes, considerando que el cuidado individual no protege al ambiente laboral. Posiblemente en la interrelación entre individuos se generen riesgos que no se consideran. Luego pasaríamos a una etapa interdependiente, donde somos capaces de cuidarse mutuamente. Identificaríamos posiblemente en esta etapa aspectos tanto de condiciones de trabajo como de comportamientos o de cultura de las personas, tanto individualmente como de los demás. Es importante recalcar que en cada una de estas etapas existen etapas intermedias y depende de básicamente de cuál es el aspecto productivo, cuáles son las actividades productivas y cuáles son los recursos con que se cuentan. Posiblemente a la falta de recursos, una persona que es capaz de estar en una cultura, en una etapa independiente de cuidado individual, a falta de recursos podamos involucionar y no lograr mantenernos en esa etapa o superar. Es importante conocer que la seguridad de salud por el momento, de alguna manera hemos avanzado tanto en políticas nacionales e internacionales. Básicamente a partir del nacimiento de la OIT, uno de los enfoques principales de la OIT es gestionar las condiciones de trabajo y que están directamente relacionadas con los derechos de los trabajadores. Como marco normativo en políticas internacionales tenemos que el derecho a la seguridad de salud en el trabajo está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A partir del año 1948 se dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias, igualmente en sus actividades laborales. Esto en el artículo 23. En el Pacto igualmente internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, en 1976 se reafirma este derecho. Básicamente, ¿cuáles son los términos de esta reafirmación? En que los estados partes de este pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que se regulen en especial de la seguridad de salud e higiene en el trabajo. Considerando que la seguridad de salud es parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, es necesario dar a conocer que toda persona debería tener el marco de conocimiento para que pueda ejercer este derecho.
Ahora, vamos a continuar con el tema de marco normativo a nivel nacional. Eh, Básicamente, dentro del marco normativo internacional, determina que los gobiernos son los responsables de trazar políticas de seguridad y salud en el trabajo y de velar que se ejecuten. Estas políticas deben tener un reflejo en la legislación, debiendo controlarse su aplicación. Eh, por ejemplo, en el Ecuador, la seguridad de salud se sustenta en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución, en normas comunitarias andinas, convenios internacionales de la OIT, Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad de Salud de los Trabajadores eh, y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y acuerdos ministeriales. ¿Qué determina la Constitución? Básicamente, nosotros determinamos, la política nacional ha determinado en la Constitución que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, el derecho a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos que sustentan el buen vivir. En el artículo 33, básicamente el Estado garantizará a las personas, trabajadores, el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, remuneraciones de distribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Dentro del marco normativo, básicamente se estructura cuáles son las instituciones y la competencia de estas instituciones respecto a la gestión de la seguridad de salud en el Ecuador. Por un lado tenemos el Ministerio de Trabajo y por el otro lado tenemos el IES. El Ministerio de Trabajo básicamente regula los requisitos básicos de la seguridad de salud a través de algunos decretos ejecutivos, como por ejemplo el 2393, el acuerdo 141, el acuerdo 1404, entre otros. Dentro del marco normativo igualmente están las facultades de estas dos organismos estatales, pero igualmente se describen las funciones y responsabilidades de otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud, el CIST, que son parte de la gestión del accionar como Estado, como Ecuador, respecto a la seguridad y salud. Dentro de esta normativa y de la normativa internacional, se establecen básicamente los derechos de los trabajadores respecto a tanto el trabajo como a las condiciones en las que se labora. Todos los trabajadores gozan de derechos, los trabajadores, los empleadores y gobiernos deben garantizar la protección de estos derechos y tratar de establecer y mantener condiciones de trabajo dignas y un entorno laboral. En concreto, básicamente el trabajo debería realizarse en un entorno seguro y saludable. Las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar de los trabajadores y de la dignidad humana. El trabajo debería ofrecer posibilidades reales de satisfacción y realización personal y de servicio a la sociedad. Esto está declarado dentro de los principios de la OIT y es acogido por la normativa nacional, tanto desde la Constitución a normas específicas de legislación relacionada tanto al ámbito laboral como específicas de seguridad y salud. Es necesario establecer tanto derechos y obligaciones para trabajadores y empleadores. Para los empleadores, básicamente, cabe la obligación de garantizar en la medida de lo razonable que el medio ambiente de trabajo sea seguro y no entrañe riesgos para la salud. Cuando sea necesario, los empleadores también deben proporcionar sin coste alguno para los trabajadores ropas y equipos de protección apropiados
y si dos o más empresas desarrollan actividades en un mismo lugar, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de medidas preventivas. Básicamente, dentro de las estipulaciones de normativa nacional e internacional, se establece que el empleador es dueño de los riesgos de trabajo dentro de su organización y por lo tanto es el responsable de asumir la gestión de este. Para los trabajadores, básicamente, tienen el deber general de cooperar con el empleador. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a recibir información adecuada y tanto los trabajadores como sus representantes tienen derecho a recibir una formación apropiada. Los trabajadores, sus representantes, en algunos casos, organizaciones representativas, tienen derecho a examinar todos los aspectos de seguridad y salud y tienen que ser consultadas respecto al empleador. Esto garantizado igualmente como derecho, tanto normativa nacional e internacional acogida por el país. En estos dos casos expuestos están basados en el contenido del convenio número 155 de 1981, que igualmente es uno de los convenios acogidos por el Ecuador. Es necesario igualmente clarificar algunos conceptos básicos de prevención o de seguridad y salud, partiendo desde el concepto de trabajo. Como trabajo que establecemos básicamente como, o se podría definir como la ejecución de tareas que implica un esfuerzo físico, mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Como concepto o definición, igualmente el trabajo en sí se podría considerar como una necesidad básica humana, que está relacionada y estrictamente relacionada con la satisfacción de otras necesidades. Como salud, básicamente tomamos el concepto, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que establece que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Según esta definición, requiere un equilibrio entre varios aspectos, eh, excluyéndose de alguna manera el sentido estricto de la ausencia de una enfermedad. Eh, Como conceptos igualmente básicos, tenemos que conocer que eh, la no gestión o el descuido, la no priorización del tema de la gestión de seguridad de salud, como lo habíamos visto en un inicio, es un tema preocupante e importante. Eh, Entre concepto o los efectos de la productividad, las condiciones de trabajo, generalmente vamos a encontrar pérdidas. Estas pérdidas van a estar directamente relacionadas con los costos de la producción, directos e indirectos, el coste para los trabajadores y sus familiares, tanto psicológico como socioeconómico, el coste para las cuentas públicas, de todos los gastos sociales que se generan en la atención o resarcimiento de los efectos o las consecuencias de la inseguridad o la afectación la afectación de la salud de las personas, y el coste social, lo que implica básicamente el asumir como sociedad todos los efectos de la seguridad y salud en el ámbito social. ¿Quién paga el coste económico de los accidentes y enfermedades? En definitiva, lo asumimos todos. Si estamos hablando, en la introducción hablábamos de un 4% del Producto Interno Bruto, este 4% se distribuye equitativamente en un ámbito de mercado donde estamos íntimamente relacionados en todos los ámbitos sociales. Para el Ecuador, uno de los conceptos básicos que debemos conocer igualmente
es el concepto de accidente de trabajo. Para Ecuador, el Código de Trabajo en su artículo 348 indica que es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo, que se ejecuta por cuenta ajena. Igual, implícitamente se establecería en el caso de que se ejecute actividades como autónomo o autoempleado. Como enfermedad profesional, igualmente el Código de Trabajo en el artículo 349 indica que son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y producen incapacidad. Cabe recalcar que una lesión es la pérdida de integridad física o mental del individuo. Una enfermedad profesional en comparación con un accidente laboral o su diferencia, tendríamos básicamente el tiempo de evolución o el tiempo de ocurrencia. Un accidente estaríamos hablando de un evento instantáneo que no duraría en algunos casos minutos, y una enfermedad ocupacional estaríamos hablando de periodos de evolución de más de 6 meses. Es importante, parte de esta conferencia, establecer una clara diferencia entre peligro y riesgo. Generalmente estos dos conceptos se malinterpreten, se confundan y en algunos aspectos se puedan considerar sinónimos. Sin embargo, es muy importante conocer que se considera peligro al ser la fuente o la causa que podría desencadenar daños. Sin embargo, el concepto riesgo es muy diferente a este concepto de peligro. Si básicamente el peligro es la fuente, el riesgo sería la consecuencia de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, o a los procesos, o al medio ambiente. En este caso, si el riesgo es el transporte o el almacenamiento de un combustible, básicamente el riesgo sería la consecuencia que podría derivar en una fuga, en un incendio, en una explosión, en un derrame. Tomar en cuenta esta diferenciación en el momento tanto de la identificación de estos peligros y los riesgos. Los riesgos son las consecuencias, directamente, en el caso del riesgo laboral, la consecuencia en las personas. Un ejemplo clásico de la terminología y la diferencia entre peligro y riesgo: el peligro es la fuente del daño, o el acto que puede causar daño, y la consecuencia básicamente sería las afectaciones a las personas. ¿Cómo hacemos prevención? Hemos abordado algunos conceptos básicos, la historia, la normativa, aspectos fundamentales para conocer cuáles son los principios de la seguridad de salud. Recordando que uno de los principios es que parte de una concepción causal. No hablamos de casualidad para la ocurrencia tanto de accidentes como enfermedades. ¿Cómo hacemos prevención? Básicamente tenemos que ir a un proceso sistemático donde podamos, en primer lugar, identificar los peligros y los riesgos, evaluar los riesgos identificados que no se pueden evitar, aplicar medidas de control directamente sobre los riesgos identificados y evaluados, que básicamente podrían ser desde aplicar una jerarquía de control de riesgos, cumplir normas y procedimientos, desarrollar, cumplir normas y procedimientos, realizar capacitaciones, charlas al personal, autocapacitaciones, la entrega o la adquisición de equipos de protección personal como medidas básicas de control de riesgo.
Igualmente, revisar periódicamente la gestión de las condiciones con inspecciones, auditorías o revisiones eh, operativas que nos permitan identificar peligros y riesgos. Cumplir requisitos legales, que básicamente en una serie de normas para el caso de Ecuador establecen requisitos mínimos que apuntan básicamente a establecer una planificación básica y un seguimiento al desarrollo de esa gestión para garantizar condiciones de trabajo seguras y aspectos preventivos en las actividades laborales. Entre los requisitos legales básicos en el Ecuador, por ejemplo, tenemos conformar y gestionar un comité paritario, esto para empresas de más de 15 trabajadores. Para empresas de más de 10 trabajadores tendremos que elaborar un reglamento interno de seguridad y salud, registrar un delegado de seguridad y salud igualmente, que cumple funciones, tanto el comité paritario como el delegado, de colaborar en la gestión de los riesgos en una organización. También igualmente como requisito legal tenemos el de registrar, investigar y reportar accidentes y enfermedades del trabajo al organismo de control o de gestión de cobertura social, que en este caso es el IES, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, como requisito para generar la cobertura de seguridad y salud respecto a accidentes y enfermedades del trabajo. Hemos llegado al fin en esta primera conferencia online. Buscamos de alguna manera arrancar este proceso de desarrollo de una serie de eventos, tanto relacionados a la gestión de seguridad, de calidad y de ambiente, encaminados a socializar aspectos básicos en estos temas y en muchos otros temas. Tenemos un sinnúmero de proyectos como empresa consultora. Nos gustaría que se nos hagan conocer los comentarios bajo esta conferencia. Estaremos ampliando en el siguiente evento a partir de la siguiente semana otros aspectos relativos a la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo desde un punto de vista técnico. En esta conferencia hemos abordado aspectos básicos que no hemos pretendido ser una fuente de conocimiento técnico. Sin embargo, queremos dar a conocer cuáles, desde nuestro punto de vista técnico, los principales principios o fundamentos que se deben considerar para la gestión de la seguridad y salud. Yo les agradezco de mi parte, de parte de la empresa Estándar Ecuador. Como ya lo había mencionado en un inicio, mi nombre es Pedro Rojas, soy asesor en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional ambiente. Estamos en un proyecto piloto en este tema de aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Esperamos la realimentación o retroalimentación por parte de nuestros asistentes, usuarios, clientes que nos puedan ver y que nos puedan compartir sus comentarios. Muchas gracias y hasta un próximo día.